Hola de nuevo. En este video vamos a aprender a calcular funciones de transferencia normalizadas de filtros Butterworth. Ya en un video previo habíamos visto cómo calcular el orden del filtro dependiendo de las características de diseño que necesitemos para ese filtro en específico. Estamos hablando de un filtro pasabajas y es importante notar que siempre partimos del diseño de un filtro pasabajas. A partir de la función de transferencia de un filtro pasabajas normalizado, podemos realizar filtros pasaltas, pasabanda, rechazabanda de diferentes características de frecuencias de corte. Muy bien. Debido a eso es que tenemos las siguientes fórmulas para obtener las funciones de transferencia de filtro normalizado. ¿Qué significa que el filtro esté normalizado? Es más bien que la función de transferencia esté normalizada. Implica que para ese filtro pasabajas en específico, la frecuencia de corte va a ser igual a un radián sobre segundo, siempre. Eso implica que está normalizado y podemos desnormalizarlo después para hacer que esta frecuencia sea lo que nosotros queramos, pero estas fórmulas que estamos viendo aquí siempre nos van a dar una función de transferencia que cumpla con las características que nosotros le pedimos, pero en vez de colocar un FP igual a 1 kHz o 2 kHz, lo que sea, esto va a ser un radián por segundo siempre. Eso lo tendremos en cuenta para futuras aplicaciones, aunque realmente para lo que vamos a usar la función de transferencia es solamente para obtener el valor de Q, del factor de calidad del cual ya hablamos en videos previos. Muy bien. Una vez dicho lo anterior, vamos a calcular entonces la función de transferencia normalizada. Vamos a suponer que la vamos a calcular para este filtro que ya habíamos calculado en el video anterior, que es de orden 6. Entonces, si es de orden 6, tenemos que usar, aquí hay dos funciones. Una es para orden impar, es decir, 1, 3, 5, 7, etc. Y para orden par, que es nuestro caso, ya que nuestro filtro es de orden 6. Por lo tanto, observen lo que hay que hacer con la ecuación. En esta parte nos pide el orden, es decir, aquí vamos a sustituir por el 6. Y aquí nos pide un factor de k. Este factor de k es el que va a ir aumentando porque aquí tenemos un símbolo que es una multiplicatoria. Así como existe el símbolo de sumatoria que me indica que un término se va sumando con el otro desde k igual a 1 hasta n. En este caso tenemos la multiplicatoria que me indica que este término que tengo acá lo voy a multiplicar k veces. Es decir, depende de hasta dónde llegue k. ¿Y hasta dónde va a llegar k? Eso depende del orden. Me dice que k va a partir desde 1 y va a llegar hasta el orden, que en este caso es 6 entre 2. Es decir, k va a ir desde 1 hasta 3. Debo de repetir esto 3 veces, lo cual tiene lógica porque la función de transferencia de un filtro de segundo orden tiene esta forma. Entonces simplemente habría que sustituir este factor de k 3 veces, el factor de n se mantiene constante y el factor de a que estoy colocando aquí denota la amplificación del filtro en caso de que el circuito que yo vaya a emplear tenga la posibilidad de amplificar la señal, pero podemos omitirlo. Esa amplificación, como sea, la podemos colocar al final. Bien, voy a obtener entonces la función de transferencia utilizando este programa. Dado que n es igual a 6, déjenme colocarlo aquí. Esta función se va a repetir, decíamos, 3 veces. Es decir, va a ir desde k igual a 1 hasta 3. Y entonces voy a sustituir o voy a colocar esto 3 veces. Lo colocamos así. Y la k es la que va a ir creciendo. Para el primer término vale 1, para el segundo vale 2, para el tercero vale 3. Aquí me faltó el término de pi, que sí está indicado acá y que yo no le puse, así que voy a colocárselo. Listo. Y después simplemente habría que sustituir este término por el término que corresponde. Aquí ya lo resolví, me está quedando, se me olvidó sustituir la n. La n habíamos dicho que es el orden, es un orden 6. Entonces, bueno, lo que nos conviene cuando lo vayamos a implementar es simplificarlas por separado, es decir, voy a simplificar esta primero. Me dice que la primera etapa tiene esa función de transferencia, la segunda función de transferencia es esta. Recuerden que esto se va multiplicando, son etapas en cascada. Y la última función de transferencia para obtener mi filtro de orden 6 es esta. Y bien, aquí ya tengo entonces las funciones de transferencia de un filtro de orden 6. Vamos a suponer que el filtro no es de orden 6, que es de orden 5.
para ejemplificar, voy a tomar ahora la función de transferencia del filtro de orden impar, 5. Eso me indica que solamente voy a colocar este término antes y lo demás es muy similar, solo que aquí la n, que en este caso es 5, hay que restarle un 1 para que se pueda dividir entre 2 y obtenga así k desde k igual a 1 hasta 2. Aquí nos quedaría 5 menos 1, 4, entre 2, 2. K iría desde 1 hasta 2 y esto se repite entonces 2 veces. Es lo que tengo acá. Quiere decir que si se repite 2 veces, aquí me equivoqué, esto es de orden 5. Entonces k empieza desde 1, el orden es 5, aquí k vale 2, el orden es 5 nuevamente y procedemos a simplificar esta función. Aquí tendríamos este término y aquí tendríamos este término. Bien, esta es la función de transferencia de un filtro de orden 5 y esta es la de un filtro de orden 6. ¿Qué es lo importante acá? Noten lo siguiente, voy a copiar esta que es de orden 6 y la voy a colocar por acá. Aquí tengo mi función de transferencia para un filtro de orden 6. Y les decía que para lo que vamos a utilizar esta función de transferencia es para obtener el valor de Q, que ya habíamos dicho que Q me determina si el pico es más grande o más chico, de manera tal que cuando se junten ellos se anulen y al final el resultado sea el filtro que estoy buscando. Bien, en videos previos también les había comentado que la forma genérica de un filtro de primer orden tiene esta forma. Lo cual, si yo igualo coeficientes, eso indica que este término es igual a esto. Y este término, aquí me faltó una S, es igual a este término que está aquí. Y este obviamente es lo mismo que esto que está aquí. Debe de tener esa forma. Igualando coeficientes, entonces resulta que omega sub p es igual, sobre q, perdón, es igual a 0.51764. Y omega sub p al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, omega sub p es igual a 1 también. Si sacamos la raíz de acá y de acá, me sigue quedando un 1. ¿Para qué me sirve esto? Me interesa saber el factor de q que yo debo de colocar en este circuito. Qué factor de Q necesito para esta etapa, qué factor necesito para esta etapa y qué factor de Q necesito para la última etapa. Estoy calculando para la primera etapa y dado que ya sé que omega sub p vale 1 y que este término, los dos juntos, vale 0.517 de la igualación de acá, pues simplemente voy a sustituir ese omega sub p y me queda 1 entre Q es igual a 0.517. Por lo tanto, Q es igual a 1 entre 0.517 y eso significa entonces que, lo voy a calcular acá, Q es igual a 1 entre 0.517 resultando en un factor de 1.93. Por lo tanto, el factor para el primer filtro sería de 1.93. Y procedemos a hacer lo mismo para el siguiente caso. Aquí tengo 1.4142, que es la raíz de 2, por lo tanto el factor de Q aquí sería igual a la raíz de 2. Y por este lado, vean que este es el inverso de este, por lo tanto el factor de Q aquí sería igual a 0.517. Y entonces es obvio que estos dos factores de Q se van a eliminar. Y aquí, perdón, aquí me equivoqué, aquí es 1 sobre 2. Y simplemente me va a quedar este factor, lo cual me da justamente una atenuación de 3 decibels a la frecuencia deseada. Ahora, si queremos que no sea 3 decibels, bueno, habría que modificar las frecuencias ahí de corte, pero ese es tema de otro video. Por lo tanto, aquí lo que les quería mostrar nada más es cómo a partir de las funciones de transferencia nosotros obtenemos el factor de Q. Lo mismo ocurre con las funciones de transferencia de Chebyshev, pero aquí es un poco más complicado porque el proceso es similar. Tenemos multiplicatorias arriba y abajo, pero aquí me pide un factor S sub k, el cual hay que calcular con esta ecuación que es bastante larga y que implica senos hiperbólicos inversos, senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos inversos, cosenos hiperbólicos simples y senos hiperbólicos. Entonces, para este caso que mi filtro resulta de orden 4, por ejemplo, el Chebyshev, tengo que repetir esta ecuación 4 veces, es decir, encontrar S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4 y sustituirlas acá. Para este caso,
tendría S sub 1 multiplicado por S sub 2 sucesivamente, y abajo me dice que es la S sub k menos S. Entonces tendría S sub 1 menos S por S sub 2 menos S por S sub 3 menos S por S sub 4 menos S. Y estos obviamente van a ser valores numéricos. Generalmente son complejos. Vean que aquí tengo el valor J imaginario. Por lo tanto, quizá S1 me resulte, voy a inventar, 0.3 más J 0.7. Y este quizá resulte en menos 0.5 menos J 0.2, etc. Estos valores tendría que sustituirlos acá. La S es la variable compleja de Laplace para que todo quede en términos de Laplace. Y esto me daría una función o un polinomio cuadrático aquí en términos de S, y arriba me daría un término real. Y obtendría también una función de transferencia similar a estas de aquí, pero con valores diferentes. Bueno, esa es la manera de calcular las funciones de transferencia, y lo único que me interesa, repito, de las funciones de transferencia es encontrar el factor Q que me permita utilizarlo en mis ecuaciones de diseño más adelante.